Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Esta noche vamos a hablar del bautismo del cristiano. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? Y el significado del bautismo cristiano. Porque muchos cristianos no saben lo que significa el bautismo. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo, dónde, para qué y el significado del bautismo cristiano. Tenemos que remitirnos a la Biblia acerca de este tema tan importante para los que somos cristianos. La Biblia dice que la voluntad del Señor es que le conozcamos. ¿Y cómo vamos a conocer al Señor? Es a través del conocimiento de su palabra. Primero vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, conocimiento e inteligencia en su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor grande y poderoso, te damos gracias porque una vez más estamos delante de tu presencia para hablar de tu palabra y te rogamos que nos dirijas de principio a fin en tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, dirígenos con tu Santo Espíritu. Te suplicamos, Señor, que puedas ayudarnos y bendecirnos. Dios mío, anda delante de nosotros, prepara los corazones para que escuchen tu palabra y muchos cristianos sean beneficiados con el conocimiento de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, según la Biblia, cómo se debe bautizar a un cristiano. Y para eso vamos a ver qué dijo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 28, el versículo 16 hasta el 20, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá está cómo ordenó el Señor a los apóstoles para bautizar a un cristiano. Jesús mismo personalmente está dando una orden a los apóstoles que vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen a los que creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Los discípulos obedecieron al Señor y predicaron en su época. Como Jesús le dijo que hagan otros discípulos, los primeros murieron, pero quedaron otros, ya formados con el conocimiento de la palabra de Dios. Esos siguieron predicando y así sucesivamente en cada generación el Evangelio se ha ido difundiendo y desde aquel entonces, obedeciendo la orden del Señor, los discípulos ya formados tienen autoridad del Señor en cada generación para seguir bautizando y seguir enseñando la doctrina cristiana. Esa orden primera lo dio el Señor a los apóstoles, pero como los apóstoles no viven hasta hoy, murieron, hicieron otros discípulos. Y así sucesivamente el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Nosotros seguimos haciendo discípulos, siguiendo la misma orden del Señor, cumpliendo esa orden y la gran comisión que Él dijo. Vayan, hagan otros discípulos y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se debe bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden del Señor. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Al cristiano se le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo debo bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la fórmula del Señor. ¿Qué pasa si yo bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dejando a Jesús a un lado? Estaría desobedeciendo al Señor y cumpliendo y enseñando un mandato falso, una doctrina cristiana falsa. ¿Qué pasa si yo bautizo en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo, dejando al Padre a un lado? De igual manera, estaría predicando una doctrina errada, falsa, la cual no me mandó el Señor. ¿Qué pasa si yo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo, nada más? Dejo al Espíritu Santo a un lado. También sería una doctrina errada, porque Cristo no me dijo así. Tampoco dijo a los apóstoles. ¿Qué pasa si yo bautizo en el nombre de Jesús, nada más? Estaría predicando y enseñando una doctrina cristiana errada y falsa. El que tenga oídos para oír, oiga. Voy a leerlo otra vez, la orden del Señor. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula correcta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo como predicador bautizo al nuevo creyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengo que enseñarle que guarden todo lo que el Señor ha dicho. Esa es la orden del Señor. Enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la fórmula correcta del bautismo del cristiano. ¿Dónde debo bautizarlo? ¿Dónde? ¿Dónde?
en las aguas. ¿Cómo sé que es en las aguas? Pues nos dirigimos a Mateo, San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. ¿Cómo? Ya lo vimos. ¿Cómo? ¿Ahora dónde? En las aguas. Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 5. Salía él Jerusalén y toda Judea y la provincia de alrededor, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahí está. ¿Dónde debo bautizar a la gente? En el agua. Un ejemplo, el profeta Juan el Bautista en el río Jordán. En el río. Entonces, ¿dónde se debe bautizar a los nuevos cristianos? En el agua. Un ejemplo, el río Jordán. Jesucristo mismo fue al río Jordán buscando a Juan para que lo bautizara en el agua. Recordemos que hemos aprendido sobre el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Jesús mismo fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Alguien dirá, ¿otros ríos del mundo sirven para bautizar a la gente? Por supuesto que sirven. ¿Cómo sabemos? Vuelvo otra vez a Mateo 28, 18 al 20. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿el río Jordán rodea la tierra? ¿Está en todo el mundo? No, no está el río Jordán en todo el mundo. Pero Jesús estaba ordenando que vayan por todo el mundo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien, perfecto. Pero Jesús no dijo, vayan por todo el mundo y traigan a la gente y bautícenla en el río Jordán, si no, no sirve. Jesús no dijo así. Dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bautícenla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde es el bautismo? En cualquier lugar donde haya agua. ¿Dónde se debe bautizar al nuevo cristiano? Donde hay agua. Si es un río, preferentemente. No exclusivamente en el río Jordán, porque ríos hay en todas partes del mundo. Alguien dirá algún ejemplo de que no se debe bautizar exclusivamente en el río. Te voy a poner un ejemplo de Felipe. El Espíritu Santo ordenó a Felipe y dijo, anda por el camino que desciende a Gaza, por el desierto. Y Felipe se fue y encontró al etíope, tesorero de la reina Candace, que venía desde Etiopía a adorar a Dios a Jerusalén. Y volvía sentado en su carro. Y el Espíritu Santo dijo, acércate a ese carro. Felipe se acercó y oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, ¿entiendes lo que lees? El hombre dijo, no, porque no hay quien me enseñe. Le invitó a subir al carro, no de estos carros que hay ahora, un carro tirado por caballos, una carroza,
subió, se sentó y le enseñó y le habló de Jesucristo y le habló del bautismo. El etíope iba en el camino y dijo: aquí hay cierta agua, dijo el etíope. ¿Puedo ser bautizado? Felipe le dijo: si crees en Cristo, no hay ningún problema. Descendieron al agua y Felipe le bautizó. Y después el Espíritu Santo arrebató a Felipe, se encontró en Azoto, otra ciudad, y seguía predicando el Evangelio. Entonces, cuando Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no exclusivamente es en el río, es donde hay agua, pero el bautismo es en agua. Otro ejemplo de bautismo: cuando el apóstol Pablo llega a cierto lugar y había la hora de la oración y había una mujer que vendía púrpura, era las 3 de la tarde, creyó y Pablo lo bautizó. Ahí sí era un río, porque salían al río a orar. Otro ejemplo, el apóstol Pablo, cuando estaba preso y con Silas y estaban orando, hubo un terremoto, el carcelero se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pablo le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Él dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el carcelero le llevó, le sanó sus heridas porque lo habían azotado, les cocinaron comida, le dieron de comer y él y toda su familia se bautizó. Ojo, estaban en la cárcel. Yo pregunto: ¿dónde Pablo bautizó al carcelero y a su familia? Aproximadamente el terremoto fue a las 12 de la noche. Mientras lo sacó, lo llevó, le hicieron comida, más o menos entre 1:30 o 2 de la mañana, el carcelero se bautizó, ojo, y ahí no había río. ¿Dónde se bautizó? Posiblemente en algún pozo. El asunto es el bautismo: ¿dónde debo bautizarme o dónde deben bautizarme el pastor, el predicador que habla de Jesús? En agua, donde hay agua. En el capítulo 1 de San Juan también nos habla de que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea, por ahí pasaba el río Jordán. También Jesús iba a bautizar con sus discípulos porque había mucha agua, dice. Entonces, si es un río, mejor. Si hay una laguna, no hay ningún problema. ¿En el mar podría bautizar? Por supuesto, el mar es agua. ¿De dónde nacen los ríos? Del mar. Entonces, el bautismo que se realiza a los cristianos es donde hay agua. Lo cual es cumplir la orden del Señor Jesucristo: ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautízolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aquí nos va a enseñar el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, va a enseñar que el bautismo de agua es por sumersión.
O sea, sumergir al nuevo creyente en el agua, sumergir. El bautismo es por sumersión. Vamos a ver Romanos capítulo 6. Dice así: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, bautizados, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque somos sepultados juntamente en él para muerte mediante el bautismo. Sepultados, dice. ¿Dónde? En las aguas. Aquí encontramos que el bautismo es por sumersión, o sea, sumergir al nuevo creyente en las aguas, sepultarlo en las aguas. Lo que hemos sido bautizados simbólicamente en la muerte de Jesús, dice. O sea, porque si fuimos plantados juntamente con Él a su semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque de que ha sido muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bueno, aquí nos habla que el bautismo en las aguas es por sumersión, o sea, sepultar al nuevo creyente en las aguas, y de ahí surge como nueva criatura. En otras palabras, el bautismo que se hace al nuevo creyente es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se sumerge en el agua y de ahí surge del agua, que significa muerte y resurrección. O sea, así como Cristo, dice, como Cristo fue muerto en la cruz, sepultado, y de ahí resucitó, así también nosotros, de la misma manera. O sea, el bautismo en las aguas significa muerte y resurrección, igual que Cristo. Muerte, murió Jesucristo por nosotros, fue sepultado y resucitó para vivir en Dios, así también nosotros, mediante el bautismo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando somos sepultados en las aguas, o sea, sumergidos, de ahí tenemos que salir de las aguas, porque no nos van a sepultar ahí y nos van a dejar, nos ahogamos, ¿no? Tiene que surge del agua otra vez, y eso simboliza la muerte de Cristo y su resurrección. Aquí en el capítulo 6 de Romanos nos dice que el bautismo significa muerte al pecado y resurrección, igual que Cristo, que resucitó para vivir en Dios. Así también nosotros surgimos de las aguas, después de ser sepultados, surgimos para vivir una nueva vida en Cristo.
De tal manera que el bautismo en las aguas significa muerte y resurrección, para vivir una vida ya no en pecado. Porque los que hemos muerto, dice, en Cristo, ¿cómo seguiremos viviendo al pecado? Versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá está, versículo 11, Romanos 6, 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Cuándo fue muerto el pecador? Cuando fue sumergido en el agua y como que resucitó para vivir una vida nueva en Cristo. O sea, el bautismo significa muerte y resurrección, igual que Cristo murió y resucitó. Igual. Para eso es el bautismo, muerte y resurrección. O sea, desde que nos bautizan, morimos a la vida vieja, la vida pecadora, la vida antigua, y entonces surgimos de las aguas para vivir una vida en Cristo. Una vida nueva en Cristo. Por eso es la pregunta en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y ya morimos, o sea, mediante el bautismo en las aguas hemos muerto a la vida anterior, la vida mundana, la vida que teníamos antes, en la cual vivíamos como esclavos del diablo, esclavos del pecado. Como cristianos ya tenemos una vida nueva. Y al tener una vida nueva dice ahí que no debemos vivir como la vida antigua. En otro sitio la escritura dice despojaos del viejo hombre que está viciado con los hechos o pecados engañosos de muerte. Por eso también en el mismo de Romanos dice que los que andan en la carne, o sea, en el pecado, no pueden agradar a Dios. Están muertos. Por eso recomienda vivir en el Espíritu del Señor, o sea, andando en la vida nueva. También el bautismo de aguas significa para perdón de los pecados. Miremos lo que dice Juan. Vamos a ver lo que dice el profeta Juan en Romanos, o perdón, en Mateo 3. Miremos lo que dice Juan. En aquellos días vino Juan en el desierto diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se acercaba. Arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, cuando el Espíritu Santo viene y bautiza a los 120, incluyendo los apóstoles, los judíos que se congregaron y escucharon el mensaje del Evangelio, dijeron: ¿qué hacemos, hermanos? Ya pecamos, ya crucificamos al Señor. Los apóstoles le dijeron: arrepentíos, igual que dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse de lo que han hecho, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense para perdón de los pecados. Hechos 2, 38 y 39. Miren cómo el Espíritu Santo que está en la boca de los apóstoles está diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícese para perdón de los pecados. El bautismo significa para perdón de los pecados. ¿Y cómo es eso que Dios perdona mediante el bautismo de agua? Perdón de los pecados.
Porque en Romanos 6 dice que el bautismo significa muerte y resurrección. Para que se cumpla la palabra del Señor cuando dijo en el huerto del Edén, si comes del árbol prohibido morirás, dijo Adán y Eva, morirán. Entonces, la Biblia dice que Dios es justo, Dios no es injusto. Y yo pregunto, ¿usted y yo estábamos en el huerto del Edén? No, Señor, no estuvimos ahí. Y cualquiera puede decir, bueno, pues si Adán pecaron y Eva pecaron, que paguen ellos, pues nosotros que tenemos que ver, ¿no? Que paguen ellos sus pecados, pues, ¿no? Que mueran, nosotros no, pero somos hijos de ellos. La muerte también pasó a nosotros. Pero como no estuvimos en el huerto del Edén, entonces Dios, como es justo, mandó también a Cristo para que muriera como una ofrenda por los pecados del mundo, porque el mundo no estaba en el huerto del Edén, donde Adán y Eva pecaron. Entonces Dios mandó a Cristo para que muriera también por todos. Él muere por nosotros. Al morir Cristo por nosotros y resucita para ayudarnos, seguirnos ayudando, así también nosotros tenemos que morir simbólicamente mediante el bautismo. Eso es lo que dicen Romanos. Hemos sido muertos con Cristo. Cuando nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya dije que el bautismo en las aguas, al ser sumergido en las aguas, simboliza la muerte de Cristo y la resurrección. Así también nosotros simbólicamente, el bautismo en las aguas simboliza la muerte de Cristo. Al nosotros sumergirnos en las aguas, como ya morimos, para que se cumpla la palabra del Padre cuando dijo, si comen del árbol prohibido morirán. Ahí morimos. Al mundo, al pecado. Morimos a la vida que traíamos, en la cual nacimos, la vida de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ahí se acaba por la muerte en el bautismo de aguas. Muerte, y al salir del agua es como Cristo resucitó, y ya no con este cuerpo carnal, sino con un cuerpo espiritual. Recordemos que Cristo anduvo semejante a nosotros en carne, aquí en la tierra, semejante, igual. Nosotros nacemos de una mujer, Cristo también nació de una mujer. Cuando lo matan, lo sepultan, Cristo resucita. Y cuando resucita es con otra vida espiritual, una vida ya no carnal. Por eso la Biblia dice, ya no conocemos a Cristo carnal que anduvo en Galilea. Tenemos a un Cristo resucitado, el cual aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis. Sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. De su espada sale una boca, o una espada aguda de su boca, que es la palabra de Dios. Ahí vemos al Cristo crucificado, un Cristo crucificado, resucitado. También nosotros cuando morimos mediante el bautismo, debemos vivir una vida para Dios, una vida ya no con la vida antigua. Eso se llama la conversión. Por eso todo cristiano que ha recibido el bautismo de agua debe de cambiar de vida. Se llama la conversión. Recordemos a Juan el Bautista, el libro de Lucas lo explica mejor
o diferente a Mateo. Lucas encontramos cuando Juan el profeta bautizaba a la gente, lo bautizaba a la gente y le decía la verdad, yo le bautizo en agua, pero Cristo le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y a los que lo bautizaba le hacía formar una cola aparte a los bautizados. Después que eran bautizados les decía, les preguntaba, ¿tú en qué trabajas? Bueno, yo soy soldado. Respondía el bautizado, decía, desde ahora conténtate con tu salario. No extorsiones a nadie utilizando tu grado militar. Muy bien, Señor. Conviértete en nueva criatura, le decía Juan. ¿Tú qué eres? Bueno, yo prostituta. Bueno, desde hoy no te prostituyas más. Transfórmate o conviértete en una cristiana. Muy bien, Señor. Búscate otro trabajo honrado y honesto para que puedas sobrevivir. Muy bien, Señor. Eso se llama la conversión. Juan seguía preguntando, ¿tú en qué trabajas? Yo soy ladrón, Señor. Yo robo para sobrevivir yo y mi familia. Muy bien, desde hoy ya te bautizaste. Tienes que convertirte en cristiano. No robes más. Hace daño a la gente. Ahora eres cristiano. Ya te bauticé, eres cristiano. Conviértete en un cristiano. Busca un trabajo honrado y honesto para que vivas tú y tu familia. Muy bien, Señor. Desde hoy lo haría así. Encontramos que Juan el Bautista habla de la conversión. Arrepentidos y convertidos, dice, convertidos. Eso es lo que hace el nuevo, el bautismo. Cuando uno surge de las aguas, tiene que convertirse en nueva criatura. Por eso dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Con el bautismo la persona muere al mundo, muere a la vida vieja, a la vida antigua, a la vida del pecador, a la vida de la esclavitud. Recordemos que el que está en pecado, esclavo es del pecado, dijo el Señor. El que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y quién trae el pecado? El diablo. O sea, esclavo del diablo. Pero cuando nos bautizamos, tenemos que transformarnos en nuevas criaturas. Eso se llama la conversión. Entonces, ¿cómo se bautiza el cristiano? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Quién lo bautiza? Otro cristiano que conozca la palabra, que haya sido llamado por el Señor y que lo bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde lo bautiza? En las aguas. ¿Cómo? Mediante sumersión. ¿Qué significa? Muerte al mundo, a su vida antigua, y cuando surge del agua, ahí fueron perdonados sus pecados, porque ya murió. Con el cuerpo y el pecado que traía de Adán y Eva, murió ahí ese pecador. Y ahí se cumplió lo que dijo el Señor, morirás. Como fue bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces al surgir del agua, entra a tallar en la vida del nuevo creyente un nuevo ser, que se llama hijo o hija de Dios. Por eso es que dicen Romanos 6:11, así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortales, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco presente vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presente
Ojo lo que dice Romanos 6, 11 al 13. Ahí se cumple lo que Cristo dijo: el que viene a Cristo, lo recibe, se bautiza, es convertido hijo o hija de Dios. Sus pecados fueron perdonados y entra a tallar una nueva vida cristiana en Cristo Jesús. Desde ese momento tenemos un pastor que se llama Cristo el Señor, aparte de los pastores terrenales, bueno, porque también la Biblia dice: sujetado a vuestros pastores, porque velan por vuestras almas, dice, como que han de dar cuenta. Así dice la Biblia. ¿A quién tiene que dar cuenta? Al pastor de pastores, que es Cristo el Señor. Por eso también Cristo dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, ¿no? Pastorea mis corderos, dijo, si me aman, ¿no? Entonces, los que somos pastores tenemos que estar orando por los creyentes que se han convertido, se han bautizado, para que sean fieles al Señor. Y el creyente tiene que saber que tiene una vida nueva en Cristo Jesús y no debe presentar su cuerpo mortal, este cuerpo material, para el pecado, como instrumento del pecado, sino, dice, presentaos vuestros cuerpos para el Señor como vivos de entre los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? ¿De qué muertos habla? ¿De los del cementerio? No. Está hablando de los muertos vivientes. Hay muertos vivientes. ¿Quién lo dijo? Cristo el Señor. La Biblia dice que el Señor llamó a un joven: ven y sígueme, dijo. Le dijo al joven, el joven dijo: Señor, sí te voy a seguir, pero primero voy a enterrar a mi papá que acaba de morir, lo están velando. Cristo dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Con eso Cristo está diciendo que el mundo está muerto en sus pecados y delitos, tal como dice en el libro de Romanos. Anduvimos en otro tiempo en nuestros pecados, muertos, dice, muertos para Dios. Espiritualmente estábamos muertos para Dios, muertos. Entonces, por eso es que Cristo dijo también a Nicodemo: si no nace del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Cristo llamó al bautismo de aguas y bautismo de Espíritu Santo y fuego el nuevo nacimiento. Entonces, este mensaje y este bautismo corresponde al nuevo nacimiento que Cristo dijo a Nicodemo: si no naciere del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Entonces, volviendo a Mateo, la orden del Señor es: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas que les he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Así que esta noche hemos sacado a la luz cómo debemos ser bautizados de cristianos. Acuérdense, si yo voy y bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ese bautismo está mal. Si yo bautizo en el nombre del Padre y de Jesucristo, dejo al Espíritu Santo, ese bautismo está mal. Cristo dijo: bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden del Señor. ¿Dónde? En agua, donde haya agua. Un pozo, una laguna, un río, el mar, donde haya agua. El asunto es que el creyente sea sumergido, porque en las aguas, aquí dice, hemos sido sepultados en las aguas, en el bautismo, que simboliza la muerte y la resurrección del Señor. Así también nosotros hemos surgido del bautismo para vivir una vida nueva delante del Señor.
Alguien dirá, ¿y qué papeles necesito para ser bautizado? La Biblia y Jesús no dijo, presenten todos sus documentos personales para ser bautizado. No, en ningún momento Jesús dijo eso. Porque si fuera así, entonces, si fuera así, entonces Juan lo hubiese dicho a Jesús, oiga, Señor Jesús, presénteme todos sus documentos para yo bautizarle. Usted es casado, viudo, divorciado, su DNI, su pasaporte, deme algo. No, que no he traído documentos. Bueno, no puedo bautizarle, pues. O si no, Juan hubiese dicho a la gente, traigan todos sus documentos, ¿eh? Si no, no lo puedo bautizar. En ningún momento Jesús dijo que presenten documentos para ser bautizados. Ni Felipe le pidió al etíope documentos. Lo bautizó en el camino. Ni Pablo le pidió documentos al carcelero para bautizarla. Tampoco a la mujer que vendía púrpura en el río a las 3 de la tarde. Tampoco. Ni Ananías pidió a Saulo de Tarso en Damasco. Le dijo, tus documentos para yo bautizarte en las aguas. En ningún momento le pidió documentos. En ningún momento. Y entonces, ¿por qué muchos pastores ponen tanto obstáculo para bautizar a la gente? Recordemos que Cristo dijo, han dejado la palabra de Dios y enseñan mandamientos de hombres como doctrina, dijo el Señor. También yo he visto personalmente a un llamado pastor en un templo donde habían como 200 personas. Salió al frente con 2 hermanas y dijo, congregación, esta hermana de aquí tiene como 3 años entre nosotros. Congregación, si ustedes quieren me dan el permiso para bautizarles, si no, no. Esta hermana tiene más de 3 años entre nosotros. Si ustedes quieren me dan el permiso para bautizarles, si no, no. Yo dije, este hombre está perdido. ¿Cómo es posible que un hombre llamado pastor de una congregación le pida permiso a los miembros que no saben ni siquiera completo la Biblia? ¿Cómo es posible que un hombre le pida permiso a los creyentes para bautizar a otros que tienen más de 3 años o cerca de 3 años? Yo pregunto, ¿es doctrina de hombres o es lo que dijo el Señor? ¿Qué requisitos pidió Juan el Bautista para bautizar en el río Jordán? Y pregunto, Juan, el más grande profeta, ¿estaba en el templo o estaba en el río? En el río, Señor, en el río. Y la gente que quería arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor, tuvieron que ser bautizados por él. Después que fueron bautizados, entonces Juan le decía, cambian de vida, y al Señor por el bautismo le perdona sus pecados, y entonces cambian de vida, transfórmense en nuevas criaturas. Los mismos apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, capítulo 2 de Hechos, ¿a qué hora vino el Espíritu Santo? A la hora tercera del día, que era a las 9 de la mañana. Mientras dieron el mensaje, más o menos eran las 12 del día. Cuando los apóstoles, junto con Pedro, dijeron, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Se entregaron como 3.000 personas y ellos ese mismo día lo bautizaron en las aguas. ¿Dónde estaban? En el aposento alto. ¿Dónde lo bautizaron? Por ahí cerca seguramente. Como 3.000 personas. Yo pregunto, los apóstoles, ¿qué documentos pidieron a esas 3.000 personas que ese día lo bautizaron? ¿Le pidieron documentos? Ninguno, Señor. Porque Cristo no dijo pidan documentos.
Cristo dijo en Mateo 18 al 20, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere fuera bautizado será salvo, el que no será condenado. Después que se bautiza, sí encontramos que Juan, el profeta, le dice, arregla tu vida, arregla tu vida. Pon en orden tu vida. Eres prostituta, ya no sea prostituta. Eres ladrón, ya no sea ladrón. O sea, ordena. Desde hoy eres nueva criatura. Has muerto al mundo. Es muy diferente. Eso se llama la conversión. Miremos la palabra. La Biblia dice, mirar las sendas antiguas, volver y mirar y caminar por ellas, dice la palabra de Dios. No enseñemos mandamientos de hombres, enseñemos la palabra de Dios. El verdadero predicador enseña la palabra de Dios, no mandamientos creados por hombres. Se llama doctrina de hombres, el cual el Señor no lo aprueba. Si yo voy a la gente y le echo un poquito de agua en la cabeza, ¿será bautismo? Imposible. Porque la persona no es sumergida en el agua. El bautismo se llama muerte y resurrección, semejante a lo que sucedió a Cristo. Si yo bautizo a niños, ¿el Señor ordenó bautizar a niños? No. La Biblia dice que el mismo Cristo fue presentado al templo para que se le presente al Señor a un niño a los 8 días de nacido. La Biblia nos enseña así. ¿Por qué no ha bautizado a los niños? Porque Cristo no mandó predicar a los niños, a los adultos. A los adultos. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, la Biblia dice que en cierta ocasión los niños se acercaban a Jesús y los discípulos no lo dejaban acercarse a los niños. Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando los adultos reciben al Señor y se bautizan, ¿qué dice la Biblia? Serás salvo tú y tu casa, que significa tus hijos que están bajo tu sujeción. El Evangelio es para los adultos pecadores, que ya saben qué significa arrepentimiento y saben qué significa pecado y saben que están viviendo mal con Dios. Según la palabra de Dios, el requisito es creer en el Señor Jesucristo, arrepentirme de mis pecados, recibir al Señor como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey. Estoy apto para el bautismo. Si no, miremos a Felipe con el etíope. El etíope preguntó y dijo, ¿qué requisitos necesito para ser bautizado? Felipe le dijo, cree en el Señor Jesucristo, cree. El carcelero preguntó, ¿qué requisito necesito para ser salvo? Pablo le dijo con Silas, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amén. Ese es el evangelio verdadero del Señor. Lo resto son mandamientos y doctrinas que no ordenó el Señor. Miremos la palabra y actuemos como el Señor nos ordena en su palabra. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo. Hagan discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y enséñenle que guarden las cosas que yo les he mandado. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Y vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por haber recibido tu palabra en esta noche. Te damos gracias, la honra y la gloria por siempre y jamás. Gracias, Señor. Ayúdanos a dar frutos y a cumplir tu palabra. Ayúdanos a dar frutos a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, guárdanos del mal. Protégenos y cuídanos según tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga, el Señor le guarde. Amén.